Que empiece ya la película, pero... Lo siento, María, hoy no hay película. Hoy hay conversaciones al dente. ¿Al dente? Y hay pasta, por lo menos. Al dente. ¿Las chicas? Hoy le ponemos el micrófono de Conversaciones al Dente a una voz que ha marcado el periodismo cinematográfico en España, María Guerra. Con ella hablaremos de sus inicios en la radio hasta crear y dirigir su propio espacio. Crítica, inquieta y honesta, pone en el centro polémicas, límites del arte, desigualdades en la industria y cuestiona lo que muchos dan por sentado. Porque para María, el cine nunca es solo entretenimiento. Es espejo, es cultura, es debate. Y por eso su voz resuena fuerte. Como presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, como directora de la Script, como comunicadora premiada y defensora de que el cine se analice con mirada propia. Prepárate para una charla intensa, sincera y cargada de historias detrás de las cámaras. Esto es cine, periodismo y verdad. Arrancamos. Conversaciones al Dente, un videopodcast de Beatriz Pascual y Marina Cartagena. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Conversaciones al Dente. Vamos a darle las gracias a Paula Palacios, cineasta, y bueno, la directora de Mi hermano Ali, que aprovechamos también para recomendarla para quien no la haya visto. Estamos en La Morada, en Malasaña, así que mil gracias, Paula, y mil gracias a nuestra invitada, María Guerra, periodista y crítica de cine. Un placer tenerte con nosotras. No, muchas gracias a vosotras por ser así. Claro, Paula es la directora de cine que os ha cedido el espacio. Efectivamente, sí. Bueno, pues muy bien, así entre compañeras. Estamos entre familia, entre mujeres, que nos ayudamos. Y bueno, creo que es importante que digamos que la única condición que nos puso María Guerra para participar en este video podcast fue que estuviésemos bien pagadas. Ahí podemos entrar a debatir de sueldos en este sector, y que nuestro equipo, que no somos solo nosotras, estuviesen bien pagados. Y bueno, tenemos que decir, aprovechamos para decir que este proyecto es nuestro, que hemos invertido nuestro dinero de ya años trabajando en el periodismo, y que bueno, que están pagados en tiempo y forma, y si no, es el momento de que hablen y lo digan ahora. Nos pareció muy curioso esa condición que nos pusiste, María. ¿Cómo lo vives tú o en tu día a día? Hombre, yo tengo 60 años y llevo trabajando desde los 26, ¿no? Entonces el periodismo siempre ha tenido esa trampa de haz esto para darte visibilidad. Y esa es una trampa mortal. No puede ser. Esto, bueno, los cineastas también lo hacen. Han empezado a hacer cortos y me parece estupendamente, tirando de amigos. Pero yo creo en la profesionalidad. Yo creo que estos compañeros y compañeras que están aquí tienen que cobrar, que vosotras también tenéis que cobrar, porque somos profesionales y estamos aquí reunidas para hacer un trabajo. Evidentemente yo no cobro porque yo soy invitada, que también eso me parece muy importante, que en las entrevistas los invitados y las invitadas no cobran. ¡Ojo! Porque también eso es otro tema, ¿no? Mucha gente nos ha preguntado, ¿eh? Hemos hecho propuestas a gente y nos han dicho que solo venían si era cobrando y no claro, podemos. No, pues es que, vamos a ver, el periodismo tiene una parte que es la profesional, pero los invitados a las entrevistas no cobran. Entonces, digamos que son normas no escritas que... Sí. Que hay que, porque esto es un acto, si no, no es un acto de periodismo, si no sería un acto comercial por ambas partes. Y entonces a mí, como soy una mujer clara, y me parece que... No, nos pareció fenomenal, lo comentamos y dijimos, o sea, chapó, y además eso también como que me hizo recordar, yo recuerdo mis primeras prácticas en la universidad con 18 años, y recuerdo que me daban un billete de 50 euros al mes. Yo trabajaba todos los días, acababa la universidad y por las tardes iba a esta revista, que no voy a decir el nombre, y claro, y al final es lo que tú dices, lo amparamos todo porque es un sector pues, que se romantiza, porque es muy bonito, muy vocacional, hay mucha pasión, y al final pues lo escondes todo con eso, ¿no? Es que como me gusta, es que como hago cosas interesantes... Se aprovechan de eso. Pero bueno, 50 es que si no, euros. Luego, claro, 50 euros. Un billete. Y si no, llega un momento en el que, por ejemplo, mi sector, que es el cine, pues ha habido muchísimos compañeros y compañeras que el pago era ir al cine gratis. ¿Cómo? O sea, ir al cine gratis, ¿cómo decir a los periodistas de deporte que van al fútbol gratis? O sea, nosotros vamos al cine, te comes, no es ir a ver la película, me gusta o no me gusta, es pensarla, es buscar información, es entrevistar, eso es tiempo. Y el tiempo, es lo más valioso. Exactamente, vale dinero.
Bueno, yo por suerte tengo que decir que yo todas mis prácticas he cobrado, más o menos, pero bueno, por suerte parece que ahora no sé cómo estará el tema de los becarios, no sé si tú has tenido becarios, creo que ahora ya está obligado a que les paguen Bueno, hay y una qué ley, la menos. ley del becario, que la ministra de Trabajo ha hecho una ley transformadora en la que además durante las becas se cobra, se computa como con años de seguridad social, Sí, cosa que en mi época no No nos pasaba. pilló. No os pilló, fíjate que ya, entonces, en cambio, yo tengo una hija que sí, que lleva qué 2 bien. años trabajando de abogada laboralista, por cierto, por eso sé más de laboral de lo que debiera, y sé perfectamente que desde que pues, Yolanda Díaz, como ministra de Trabajo, le ha amargado la vida a muchos medios de comunicación de izquierdas y de derechas por esto. Qué Y yo bueno. que me Y alegro además de mucho. los dos, porque es que Claro, de uno duele más que de otro, pero pasa, por eso duele más. es en el periodismo la izquierda y la derecha se hermanan en querer pagar poco a sus becarios y becarias. Entonces, bueno, pues esto se ha solventado y nos alegramos mucho. Nos alegramos Empezamos totalmente. la entrevista fuerte, ¿eh? Sí. Muy Bueno, ya para meternos un poco más en materia, como siempre, te hacemos la pregunta con la que arrancamos nuestras conversaciones. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia gastronómica o en torno a la mesa? Nos has dicho antes que te pasa a diario prácticamente. No, a diario no, pero me Esperemos que pasa no, eso es... mucho que es que yo voy con prisa y entonces yo misma me genero horrores. Entonces, pues, por ejemplo, digo, bueno, o sea, pues digo, ay, una vez cada 5 meses digo, voy a hacer lentejas y las congelo. Y luego ahí quedan unas lentejas del Pleistoceno que yo caliento y luego digo, le falta verdura y le pongo rúcula. Y entonces me veo a veces comiendo cosas terribles porque, pues porque yo tengo 2 hijas que ya son mayores, treintañeras y tal, pero claro, cuando eran pequeñas había mucho más orden en la parte gastronómica, pero yo ahora, No, pues la verdad que es la primera vez que nos pasa que nos dicen que la peor experiencia es la que hace uno yo mismo, sí, porque siempre nos totalmente. dicen o en algún restaurante o en alguna ocasión o en algún momento, pero que sea tú misma. Yo, o sea, yo tengo soy un poco, un amigo Pero mío. te gusta la cocina, porque hay que ser paciente, Claro, es dedicarle que no lo tiempo. soy, yo soy hiperactiva de libro. Entonces, como un amigo mío me dice, cocinas como los ladrones, que es todo a toda velocidad. Claro. Hombre, cuando tenía que cocinar porque había 2 niñas ahí, pues me tomaba el tiempo, pero siempre he tendido a la cocina con una cierta velocidad y no soy paciente. Entonces, no, tengo que confesar que no es lo mío, o sea, ni con Thermomix, ni, o sea, da igual. Yo acabo todo haciendo rápido, pero entonces por eso lo que sí que me pasa es que odio los precocinados. Entonces, pues me castigo a mí misma haciéndome eso, unas lentejas vegetarianas que o quedan duras o demasiado blandas y encima luego las congelo. ¿Eres vegetariana? No, pero vale. siempre tengo mala conciencia. Vale, vale. O sea, no me las haré con chorizo jamás. Y también, bueno, es verdad que para la cocina hace falta tiempo y tú estás en 1000 cosas. Sí. Ahora nos has contado que venías de viajes, estás en el teatro, con tu programa, que eso que imagino que con la falta de tiempo también influirá mucho, ¿no? A la hora de... Sí, pero no me vanaglorio para nada. De hecho, es curioso porque yo ahora estoy teniendo una época de unos viajes muchísimo mayores que en el resto de mi vida, porque yo antes tenía una vida como más ordenada. Yo he trabajado 25 años en la SER, Ujú. íbamos en un equipo que era el cine lo que yo te diga, luego en informativos, entonces bueno, pues yo siempre estaba haciendo cine, iba a festivales, pero no como ahora. O sea, yo dejé la SER hace 5 años o 6 años y entonces ahora soy freelance y entonces pues me sale trabajo y entonces, claro, voy. Pues mira, eso no lo teníamos pensado, pero acabas de dejar la serie y pasar a freelance, ¿pasaste vértigo ahí? Horrible, claro, porque pasas de ser María Guerra de la cadena SER a ser María Guerra. Es que el apellido nos pasa mucho cuando vamos a sitios que ya te presentas por el medio. Soy Beatriz de Claro. tal medio. Y ya te conocen, ¿no? Entonces también nos ha pasado con este proyecto que todo el mundo, tú nos has preguntado, ¿está vinculado con vuestro trabajo? No, es un proyecto personal Claro. nuestro y Sí, y pero es que el complicado. ser freelance es, o sea, que al final, no sé, después de tantos Sí. años... Bueno, pues tienes un vacío, pero luego también, en mi caso, ha sido reconfortante darme cuenta que yo tenía una carrera que evidentemente he hecho dentro de la cadena SER y la cadena SER a mí me ha permitido hacer lo que quisiera en ese sentido. O sea, Claro. yo he sido muy curranta, pero he tenido el espacio también. O sea, en la SER me han dado el espacio para que yo fuera a festivales, para tener libertad
posiblemente porque la cultura no fuera la mayor preocupación de las direcciones, porque los medios políticos generalistas como La Razón o Radio Nacional o la COPE o tal, pues evidentemente cultura es cultura y sepultura. Pero Nos estás dando muchos titulares, María, y acabamos de empezar. no, quiero decirte que entonces ser libre en una sección de cultura es mucho más fácil que ser libre en una sección de política o en una sección de deporte. En el deporte hay mucha lana y en la política hay muchas presiones. Y al fin y al cabo en el cine, pues ¿qué te dice un jefe? He llevado a mis hijos a ver la de Disney y no me ha gustado. Ya. Es decir, que a veces... Bueno, hay periodistas top que son muy cultos y muy cinéfilos y luego hay periodistas top que solamente leen periódicos. No digo Qué más. bueno. Vale, y la importancia siguiendo el hilo de la gastronomía en el cine, nosotras hemos hecho un ejercicio de qué películas nos llevan a un plato o a una comida o a una escena, ¿no? Que al final, pues, yo que sé, Come, reza, ama. Amélie, el momento de que está rompiendo la crème brûlée sin reservas. No sé si hay alguna película o que te despierte antojo, que la imagen de esa película te lleve a un plato. Pues mira, a mí me parece que Scorsese es un director, no sé si es en uno de los nuestros, que hay unas escenas en la cárcel en las que están cortando ajo con una cuchilla. Y a mí me parece que la cocina italiana, o sea, siempre fantaseo mucho con la cocina italiana de las grandes mamas italianas, y entonces siempre me parece que Scorsese, que por otro lado es un director tope machirulo, pero tiene esa... Es verdad, o sea, que él No es ríais tanto, buenísimo, que es es nuestro verdad. gran referente, pero es machirulo como él solo, y las mujeres pintan poco, pero esas matriarcas, esa manera pues que Sí, es que es las cierta, nonas. es cierta, esas nonas que estaban ahí, pues ese tipo de... Me encantaría tener esa paciencia, porque además pienso, cortar un ajo con una cuchilla, o sea, me pienso en mí misma y antes me corto un... Yo igual, me sumo, me Total, sumo. total. Y luego también eso, recapacitando un poco en esas películas, ¿no?, relacionadas con la gastronomía, nos hemos dado cuenta que todas las que nos acordábamos nosotras tenían un vínculo ahí, estaba muy presente el amor romántico. Yo, como fiel seguidora de comedias románticas, o sea, no me escondo, me he visto todas. O sea, yo soy de las que voy con Netflix, el sección Luego, romántica. el problema es que luego espera que le pase a ella. Claro, eso. No, Entonces yo le digo eso no es que- verdad, eso no es verdad. Pero que soy de las que voy pasando y he visto todas. Pero bueno, que lo que también comentábamos y comentamos mucho, porque ella me riñe, ¿no? Me dice, veas que tú te piensas que te va a pasar. Yo sé que no me va a pasar que me voy a cruzar con un chico, se me va a caer el bolso, nos vamos a mirar y nos vamos a enamorar. Pero es verdad que el cuerpo cada X tiempo me pide pues una Sí, como comedia el romántica de los guilty pleasure, 90. ¿no? El placer culpable de Sí, ese... y me gusta, pero es verdad que también lo comentábamos, que ya lo veo desde otro punto, ¿no? Te haces mayor, ya maduras, todo ha evolucionado ¿Tú muchísimo, las consumes relaciones. ese tipo de comedias románticas? Yo consumo lo que los festivales me dan. O sea, yo en realidad, claro, comedias románticas de los 90, Pero que a ti te apetezca, o sea, que sea es placer culpable para ti. no. No. No, es que ¿sabes qué pasa? Que yo como veo mucho por el trabajo, yo tengo pocas ganas de ver, tirarme en el sofá a desenchufarme la cabeza, porque tengo el problema de que estoy, claro, es como si eres frutero y por la noche dices, vamos a tomar unos melocotones. Pues tú tomas un melocotón y dices, este melocotón está seco o tiene la... Entonces a mí me pasa que en mi casa no quieren ver nada nunca conmigo, porque claro, yo estoy, o sea, no puedo evitar... Ya, pero si sales del trabajo, digamos que una película de zona de confort, una película que es con la que dices, me la pongo porque ya me la sé, me duermo mientras, O sea, las me comedias, tranquiliza. sí. O sea, yo... Comedia, pero no romántica. No, la comedia romántica, es que ¿sabes qué pasa? Que también le he cogido manía de tanto analizarla. O sea, comedias románticas me gustaban las de los 90 o la de los 80, cuando Harry encontró a Sally, cuando le pide Favorita. el desayuno, dice, quiero un café sin sacarina y no sé qué, no sé cuál. Y le dice, quiero lo mismo para su orgasmo, deme lo mismo. Pues quiero decir, a mí me gustan las comedias románticas que tengan un poquito de mala uva, que sean un poquito retorcidas. Ya. O sea, nosotras hablamos más de que al final, que a mí también me gusta, o sea, yo llega a Navidad ahora mismo y pues me encanta ver Love Actually, me encanta, bueno, pero es verdad que ahora como que tengo esa parte también de que como lo analizamos todo claro, es tanto, horrible.
pues es como digo, me encanta y me gusta verlas y reconozco que es un placer culpable de domingo por la tarde, es que me apetece ver Amor con preaviso, yo qué sé, me apetece ver Hombre, eso. Notting Hill. Notting Notting Hill Hill. a mí me parece que tiene momentos buenísimos. Love Actually, el momento de que empieza la película que dice que el mejor lugar del mundo que te hace Los llorar es un aeropuertos. aeropuerto. Yo eso lloro, me- es que yo ahí claro, lloro y la veo todas las navidades y me emociono todas las sí, navidades sí, ahí. o sea, Pero luego veo el trato de Hugh Grant a ella, o sea, al final es el cómo pintan a la mujer de princesita, hombre empresario, pudiente, quiero decir que todas siguen el mismo no tienen un análisis, pero algunas tienen unos diálogos maravillosos. Hombre, Sí. Entonces sí hasta que Pretty, o sea, todas Pretty sí, Woman que me encantan todas. Entonces es como que pienso, yo esto se lo pondría a mi prima, se lo pondría a mi prima pequeña o a mi sobrina, a mí me encanta y ojalá le encante como a mí, pero es que, ¿qué le voy a enseñar? hom- Entonces eso Yo creo que es importante, pero siempre y cuando seas consciente, ¿no? Que le des una educación de que eso no es real, que es ficción. y que está bien que te Entonces, construyan como una princesa. que te obviamente. construyan como una princesa siendo una prostituta, ni Eso un es. príncipe siendo un putero. O que un hombre te Pues va a salvar Entonces, siempre. no quieres a un príncipe que sea un putero. Entonces, Claro. quiero decir que lamentablemente Claro. sobre todo en los 90, venían Sí. con unos arquetipos espantosos así, sin pensar. Entonces es verdad que se dan una pensada y que están bien hechas, que están muy bien armadas, que los actores son muy buenos, que Julia Roberts tiene un encanto sobrenatural. Entonces, Que claro, aprovechamos para decir, María, que la voz que introduce este podcast, ¿Es verdad? cuando sale Conversaciones al Balde de un video podcast de Beatriz, es la actriz de doblaje de Julia Roberts. ¿Ah, sí? Sí. Ya lo escucharás si te sonará, porque es una voz muy reconocida. Perdona, cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis, pero enhorabuena. Gracias, Sí. gracias. Bueno, continuando con la conversación que teníamos, ahora con el auge de las redes sociales, que todo el mundo opina, ¿cómo llevas tú? O sea, bueno, con el tema de la gastronomía pasa lo mismo, todo el mundo opina de gastronomía, todo el mundo hace un TikTok hablando de una serie, de una película, ¿cómo llevas tú eso? Pues mira, igual que con la gastronomía yo confieso que le dedico poco tiempo y que el resultado es mediocre, también creo que la crítica cinematográfica requiere tiempo y la humildad de ver una película, de pensarla, de ponerte en contacto contigo mismo, decir qué es lo que te ha sugerido, y luego también a veces la valentía de decir cosas que están en contra de lo que la mayoría piensa. Y entonces yo creo que la crítica cinematográfica es como, otro oficio, que es sencillamente gente que le dedica mucho tiempo a algo. ¿No? Un fotógrafo le dedica mucho tiempo a enfocar, por eso tiene mucho más valor que alguien que le encanta y llenas la memoria de su iPhone de fotos. O sea, las fotos hay que pensarlas, entonces yo creo que la crítica tiene que ser pensada. Y yo no tengo, a mí me parece muy bien que la gente opine, me parece fenomenal, pero también creo que no hay que volverse un narciso de las propias opiniones. O sea, las opiniones te construyen, pero luego es mucho más interesante escuchar a los demás, porque había una crítica británica, que no me acuerdo, que salió en un documental, y decía que la vida de un crítico cinematográfico duraba 10 años, que era el tiempo en el que él o ella se había repetido a sí misma, porque es como lo de las camisas. A mí me gustan siempre las mismas camisas. Entonces siempre me suelen gustar las mismas películas, entonces yo creo que me voy repitiendo, intento buscarles pues un enfoque político, no sé qué, tal. Sí. Pero yo creo que al fin y al cabo la crítica es tiempo y profesionalidad y respeto, ¿no? Entonces yo respeto a los que dicen me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, pero ¿Por qué no? claro, Hay que dices, vale, profundizar un poco. claro, entonces dices, bueno, pues eso está bien. Y de hecho yo creo que hay TikTokers buenísimas y buenísimos. Y entonces, evidentemente, las redes han hecho aflorar a gente muy interesante. Luego hay gente muy petarda, que, Como en todo, como en ¿no? todo. Total. Entonces yo no tengo nada contra el petardismo. Entonces digo, bueno, intento no convivir, o sea, estar en otro lugar. Y luego, sobre todo, intento cobrar por lo que hago. Perdonad esta brasa, No, pero creo que no, es es muy importante, importante. a ver si cala. Mi es hija me impa- dice, por favor, deja No, de no, decirlo, no, el es dinero. No, 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 súper es importante importante. y que cale. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la crítica? ¿Ves muchas veces la misma película para analizarla? ¿Cuánto? No, suelo, por ejemplo, es una película, vas a un festival, en un festival te la ponen Sí. una vez. Entonces, lo que pasa es que yo sí que voy apuntando, que es una Vas con un fricada. cuaderno, Yo voy ¿no? con un cuaderno, y ¿Con luego- boli o...? No, con boli, porque si no te pueden poner te regañan los compañeros. Pero voy apuntando cosas pues como pues un plano,
o una secuencia, o una frase, porque es que lo que tiene el cine es que una película se ha hecho en 2 años y tú Ya. la estás viendo en 2 horas, entonces te pasa como entonces, claro, también la crítica tiene que hacerse al pan pan y al vino vino, Ya. rápido. Pasarte 8 años haciendo una crítica, ya no haces crítica, ya haces historia de cine. Total. Entonces esto es periodismo, entonces la ves y por eso yo creo que hay que intentar luego leerla y escuchar a lo que dicen el equipo, porque eso es muy importante. La fotografía tiene una dimensión psicológica. La fotografía habla Total. dentro de los personajes, qué han querido decir con esa. Entonces yo intento quedarme con todo y luego dejarme invadir por la película, porque hay películas que te producen unas sensaciones que es lo que en realidad están buscando en el público. O sea, lo que no quiero... Incluso sin necesidad de palabras, o sea, decías que la fotografía me viene a la cabeza, no sé si has visto, entiendo que sí, un documental que se llama Madrid Ext o algo, Ah, sí, claro, a mí me impresionó muchísimo, me claro. emocionó, bueno, es que me pareció una obra, o sea, me encantó, una obra maestra y no hay, o sea, que ya te decía mucho esa... Claro, o sea, la foto es, bueno, de hecho Hitchcock decía que las películas, que el cine no necesita diálogos. De hecho el cine nace como cine mudo y una imagen, una secuencia tiene una historia. Entonces, o poner lo que es Hitchcock, lo de poner la cámara debajo de la mesa y ver una bomba algo, un artefacto ya cuando hay el plano encima de la mesa, pues ya estás creando una tensión. Entonces, bueno, yo creo que lo que te sirve dedicarte a esto es que ves las películas desde otro lugar, ¿no? Que es o sea, yo veo las películas sobre todo con respeto. Que eso porque pienso, no, yo soy una persona, pero estas personas que están haciendo la película son muchísimos, lo han pensado, lo han discutido, entonces no hay nada casual en una película. Entonces yo creo que hay que acercarse al cine desde el respeto. Eso me tranquiliza a la hora de juzgar. Has contado también el tema de tu estrategia, que de hecho la palabra dijiste como que te gusta hacer entrevistas como desde el ego o la ingeniería, hemos escuchado decir, que es no tirando por lo personal, sino que te fijas únicamente, y eso me parece curioso, o sea, que me parece que está muy bien, únicamente preguntando sobre el proyecto, la película en sí o el personaje, pero es muy difícil salirte de la persona y no caer a lo mejor en el clickbait que tiene temas personales, ¿no? Ya, lo que pasa es que yo creo que tiene que, o sea, en la relación profesional que yo establezco con mis entrevistados es gente de cine que venimos a hablar de cine. Evidentemente todo lo profesional es político y es personal y es Sí, iba por subjetivo. ahí, claro. Claro, pero por ejemplo, yo nunca preguntaría a nadie sobre una relación familiar o de pareja, para nada. O sea, y de hecho no me quejo con el clickbait. Yo creo que también preguntar política es interesante. 100%. ¿Sabes? O sea, me interesa mucho más, si tuviera que entrevistar a Rosalía, me interesaría mucho más que me explicara la dimensión feminista de su disco que no quién es la perla esa que le dejó. Es que me interesa cero, me interesa muchísimo más Muy bien. toda la construcción ideológica que hay detrás de ese disco. O sea, para nada me metería en Totalmente. ese, porque además yo creo que lo personal, o sea, que las barreras son necesarias. Esto es horrible, el mundo este que vivimos Sí, es un cotilleo sí, que sí. yo no quiero participar. Sí. Totalmente. También queremos preguntarte, siendo las tres periodistas, que también lo hemos comentado muchas veces, a la hora de preparar tus entrevistas, ¿te ha pasado alguna vez que te pidan las preguntas antes, que te pidan ver el resultado, que te pongan límites, ¿no? A la hora de preguntar por aquí no pases, por aquí... Bueno, cuando vas a los junkets internacionales, Ujú. en los que hay como un ejército protegiendo a la estrella, Que todas es- tus preguntas se hacen virales. Bueno, ¿Esos? porque intento ¿Siempre? que sea una parte más política, porque el Sí. cine es política. Entonces, Sí. cuando tú vas a un festival internacional, eso tiene que interesar lo que está pasando ahí en todas partes del mundo. Entonces, Sí. tú intentas que tu pregunta sea lo más amplia. Pero con respecto a las limitaciones, es verdad que cuando vas a los junkets, sí que el junket es este encuentro 3 minutos, o sea, es como una factoría de churros horrenda. Lo que te hacen es decirte, no solamente pregunta por la película,
¿vale? Pero muchas veces lo que pasa es que eso son cosas de los asistentes y de la industria. A Los una, claro, intermediarios. le puedes preguntar lo que tú quieras y un actor, una actriz, un director te puede decir, no voy a contestar a esa pregunta. Y está en su derecho. Sí, Claro. O sea que totalmente. a mí me ha pasado preguntar cosas políticas y que alguien ha intentado meter el brazo y que han dicho, no, no, lo voy a contestar. O sea, eso me ha pasado mucho. Es que Hay que los intentarlo. intermediarios Claro, también, y sí. aparte es que yo vengo aquí a preguntar, yo no vengo a comprar. Yo no, tú vienes a vender, pero yo no vengo a comprar, yo vengo a entrevistar. Entonces Total. yo creo que esa idea también de vamos a hacer la corte, vamos a jalear a las estrellas. Hombre, son profesionales, vienen a hablar de su trabajo. No, No les debes no nada, yo no no. les debo nada, yo vengo, pregunto de verdad, con respeto y admiración, pero yo no vengo a comprar su burra, yo vengo a preguntar, que me expliquen un poco cómo se ha construido, qué significa en su carrera, pero a mí que me traten como si fuera un escolar, pues no. Totalmente. Y es que es insultante, o sea, a veces nos ha pasado, yo el otro día, por No, no ejemplo, pasa actualmente. saqué fuera a Sí. una persona de un reportaje porque quería ver el resultado y quería ver, y yo le dije, no, tú has accedido a hacer este reportaje, yo te hago las preguntas, tú me respondes y tienes que confiar en mi trabajo, o sea, poner en duda tu trabajo o querer corregirlo, o sea, es que me parece Es cierto que horrible. hay sectores donde esto pasa más que otro, pero que es súper actual lo de que te pidan antes de publicarlo el resultado y me parece súper ofensivo, Sí, súper ofensivo. También yo creo que la gente que es entrevistada tiene que saber cuáles son las normas. eso No, es. Y hay entonces algunos que es no. verdad que muchas veces en mi gremio, o sea, los actores y tal, lo que consideran que se les está reescribiendo o resumiendo o está sacando algo fuera de contexto, pero es que eso es un poco la naturaleza del periodismo. El periodismo tiene que tener un titular, una idea Y y un capacidad de resumen. resumir, mientras que Entonces, no faltes a la verdad, sí, entonces, pero bueno, yo creo que también es obligación de los entrevistados es pensar previamente qué es lo que quieren decir. Porque tú vas a hacer una entrevista mucho mejor si tú sabes lo que quieres decir que si te dejas llevar. O Totalmente. sea, si yo fuera jefa de prensa, te lo hacen, ¿eh? O sea, ellos Sí, tienen claro, van se nota. preparadísimo. lo tienen Sí. preparado y tal. Y es verdad que a veces también con lo del clickbait se les hace faenas, ¿eh? También. Claro. Mea culpa. Van con miedo y van reticentes. Sí, o sea, Sí, yo intento pero no, bueno. pero es verdad que a veces hay titulares que yo no son conscientes y dices, pa, es un titular como la copa de un pino. Sí. También pasa un poco ahora, ¿no? Que vamos todos tan rápido que nos quedamos con eso. También un poco es culpa nuestra, ¿no? Porque tú puedes ver un trozo y te puedes hacer una idea, pero yo creo que falta eso, el meterte a ver la entrevista completa o a leerla. Entonces vamos todos tan rápido que nos quedamos con el titular y a lo mejor va mucho más allá la conversación, ¿no? Sí, o sea, la realidad es que ahora mismo los formatos son el clip de 1 minuto y medio. Entonces, yo creo que sí que los medios de comunicación tienen que tener cuidado en quién está eligiendo ese minuto y medio. Porque, por ejemplo, la parte de las redes sociales en los medios grandes se consideraba, o sea, hace 15 años, que era una cuestión de becarios y entonces era dejarles una responsabilidad que luego podía meter al propio medio en un problema. Sí. Y era porque no habían, las direcciones no eran conscientes del el predicamento, ¿no?, que tienen o la importancia que tienen las redes. Entonces yo creo que todo esto hay que pensarlo. Todos debemos pensar qué hacemos y ser responsables. Sí, porque además salimos las dos partes. Evidentemente. Sí. No hay que hacer una entrevista buscando titulares malos o facilones. No hay que hacerla. Tampoco eso yo creo que eso es un recorrido muy corto, profesional. Y dentro de estos cambios sociales, aparte del que comentábamos de las redes sociales, también es un poco interesante cómo vemos el cine español. O sea, en mi caso, por ejemplo, que me encanta el cine que llamamos ahora, bueno, pasó a llamarse alternativo, costumbrista. No sé qué crees que ha cambiado en la sociedad para que ahora nos guste ese tipo de cine y cada vez la gente sea más receptiva, pues yo que sé, a consumir películas como Criatura, como Sorda, como Las abejas. O sea, hemos pasado como mucho de decir una españolada, ¿qué vas a ver? Una españolada, ahora yo creo que ha ganado muchísimo respeto. Sí, o sea, el cine de los
de los 2000, ¿no? Por no irnos, bueno, pues estaban como es que antes había un cine comercial muy claro, luego estaban los grandes popes, ¿no? Que era Saura y Almodóvar, y también ha habido una fractura, ¿no? Con el no a la guerra en el 2003 hubo una fractura, una parte de la sociedad consideró que el cine español se estaba politizando en contra del PP, y en el 2014 con los apellidos vascos hubo un reencuentro del público y el cine español. Entonces un poco se disipó ese juicio, esa niebla. Y yo creo que el cine español ahora es mucho más plural, mucho más grande, es una industria grande que además ha incorporado a muchas directoras. Y entonces también ahí hay unas miradas nuevas, complejas, sobre las historias de toda la vida, que además han sido bendecidas por los festivales internacionales. Y entonces ahí ha habido un cambio de percepción. Cuando a Cannes no solamente va Almodóvar, sino que en Berlín le dan el Oso de Oro a Carla Simón, pues entonces de repente hay unas miradas que se giran y eso es maravilloso. Entonces yo sí que creo que el cine se ha expandido, el cine español se ha expandido y que hay nuevos cineastas, pues por ejemplo este año tenemos Sirat, que es una película que va a llegar, bueno, ya es candidata a los premios del cine europeo, posiblemente llegue a los Oscar, no sé, Sorogoyen también es un director. Sí, pero incluso en el lenguaje, porque comentabas lo de que ahora hay mujeres que están saliendo a la palestra, por supuesto, fenomenal, pero que todavía se sigue vendiendo como un lenguaje de este cine nicho o cine de nuevas, no sé cómo decir, como de nuevas creadoras. Artistas emergentes, nuevas creadoras, y tú eso lo has denunciado, has dicho, es que ¿por qué tenemos que No, pero somos más de la mitad de la población, claro, bueno, que como que de cine de nicho, ¿no? Yo creo que no es nada de nicho y de hecho es maravilloso que las directoras españolas están siendo muy reconocidas fuera en los festivales internacionales y eso les está dando una legitimidad, que es tremendo que te tengan que dar de fuera la legitimidad, ¿no? Porque Bueno, la pues realidad, bienvenido sea pero para que bueno, aquí bienvenido ya- sea, y Mm. la realidad es que hay un plantel de directoras que no para de crecer y que luego que también conviven con los compañeros de su generación. Y yo creo que esto no es una cuestión de hacer trincheras, porque ya te digo, o sea, yo creo que conviven perfectamente Sorogoyen, Oliver Lache, Carla Simón, me parece que conviven perfectamente y es que quizá es un cine más rico. Y entonces, al ser más complejo, es más difícil que esas etiquetas tan gruesas de antes, porque bueno, la españolada también tenía aroma franquista, ¿no? Claro. Del salir de las películas del destape y tal. Entonces, bueno, Yo reconozco que a mí cuando me dicen lo de es una película española, pues no voy y tal, pues no la veo. O sea, cuando veo todavía ese tipo de gente reticente al cine español, Sí. digo, ¿cuánto se pierden? pues se pierden mucho. Totalmente. Pero, claro, es el juicio fácil. Totalmente. Y luego desde el punto de vista de los actores también cada vez están hablando más, ¿no? Reivindicando, posicionándose políticamente y socialmente. ¿Cómo has vivido tú esa evolución de que cada vez hablen más? ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo con que se posicionen? Claro, yo empecé a trabajar en el año 93. Entonces, estábamos haciendo un programa de cine en la cadena SER y la primera vez que digamos que el cine como industria entra en informativos fue la noche del no a la guerra, Ujú. que también fue lo del Prestige, que el cine español, cada artista que ganaba, con Javier Bardem a la cabeza, era a broncar al Partido Popular por la gestión del Prestige y el apoyo a la guerra de Irak. Y entonces eso también creó tensiones dentro del propio cine. Yo me acuerdo que Berlanga, que vivía entonces, le daba miedo porque es gente que venía de una época política con censura y tal. Y yo creo que se ha ido normalizando. Y a mí me parece normal que la gente hable de lo que quiera hablar. También me parece bien que alguien que no quiera posicionarse no lo haga, de la misma manera que alguien que no quiera salir del armario. O sea, yo no creo que los actores y las actrices tengan que hablar, tomar partido, Como no darles esa responsabilidad aparte que tampoco, dices, ¿no? bueno, ahora Ya. les ponemos un micrófono y les preguntamos por todo. ¿Qué te parece todo? Pero es verdad que todos esperamos, a lo mejor, Sí. yo que sé, por ejemplo, los Goya, todos esperamos discursos
de los Goya, pues sí, ahora estamos con el tema de la vivienda, o sea, cómo el mayor encuentro del cine español y no se va a reivindicar el tema de la vivienda, lo esperamos y lo queremos. Claro, bueno, porque también el cine lo que hace es reflexionar sobre la realidad del momento. O incluso, aunque hable de guerras pasadas o de siglos pasados, las películas que se hacen ahora dialogan con el pasado. Y el pasado dialoga con nuestro, o sea, el Pisito de Marco Ferreri dialoga con la ausencia de pisos que tienen los españoles en este momento. Entonces, yo creo que se les pregunta a los del cine porque el cine es un arte visionario que funciona como un espejo, y entonces es verdad que como tienen la libertad, pero los cineastas no son funcionarios, ni políticos, ni gestionan dinero público. Un artista puede hacer lo que le da la real gana y yo creo que también como periodistas nos podemos acercar y preguntarles, pero también entendiendo que digan, no, mira, de esto no quiero hablar, o habla mi película y no quiero explicarla, que Sí. también es verdad que a veces les decimos, explícame la película entera. Entonces te dicen, bueno, pues a lo mejor creo que la película tiene que hablar por sí sola, ¿no? O sea, que también es pedir a la audiencia un nivel de inteligencia que la tiene. O sea, los espectadores son listísimos, sobre todo ahora, como vosotros que habéis crecido viendo muchísimo más cine de lo que yo podía haber visto a vuestra edad, porque es que habéis vivido un mundo en el que Y lo cuestionamos todo mucho Claro. más, o sea, sí, estamos todo el rato analizándolo todo Todo el el rato. rato. Tenemos más acceso. ¿Festival favorito? Hombre, a mí el No festival... puedes decir Los Feroz. No, Los Feroces es un premio, no, el festival que... O con bueno, mayúsculas, premios. Puedes decir premios también. No, para mí es el Festival de Cannes. El Festival de Cannes es es como el portaaviones en el que desembarcan las grandes películas mundiales. Eso es sin duda, y además va cambiando, ha ido cambiando. Yo cuando empecé, yo fui a Cannes por primera vez el año de Pulp Fiction. Y entonces, claro, era como, bueno, pues Pulp Fiction fue abucheada por parte de la crítica, porque se consideraba que era una película pop y una especie de sacrilegio frente a los autores, ¿no? Entonces, Cannes ha ido cambiando, también pues ahora son más sensibles a las paridades y a las diversidades. El cine como la cultura es un nicho machista total, son señores burgueses blancos con dinero contando su vida, con señores blancos con dinero haciendo la crítica. Entonces, Claro. eso Cannes ha cambiado mucho en estos años y a mí me gusta muchísimo porque voy para ver un poco como el mundo, cómo lo están viendo los visionarios. O sea, yo realmente siento muchísimo respeto ante esos visionarios y las películas que aterrizan en Cannes me parece que son la mirada al futuro. Aparte de que luego haya estrellas a lo bestia, que también, pero me gusta. ¿Y los periodistas vais en buenas condiciones a los festivales y premios? Yo sí, porque yo he ido, empecé con la cadena SER y ahora pues también voy bien, pero yo conozco mucha gente que va a campings y que conozco gente que se ha diluviado, están con el diluvio universal y mucha gente de bocata y o sea, hay como, Cannes tiene clases sociales. Yo soy y he sido clase media. He visto a las clases Es altísimas. que te iba a mencionar, creo que sabes a quién debía, bueno, me ha venido a la cabeza el documental que hice hace unos años, Boyero, que le entiendo, y bueno, él es que lo ha dicho, que era de una clase alta y que ha llevado, bueno, que llevó muy mal ese cambio decía, es que antes pues viajar a festivales era que nos daban los mejores hoteles, los mejores restaurantes, y que llevó muy mal el que ya la prensa no cubría el viaje en business y que dice, ahora ya van en Ryanair. Bueno, pues es que a mí me parece en fin, un comentario como, pues, Bueno, ya. pues, bueno, de alguien que vive en las nubes, ¿sabes? Entonces, bueno, pues Pero hay porque gente ha que sido vive en ese las nubes privilegiado del que porque han estamos, podido claro. hacerlo, pero afortunadamente ha habido un aterrizaje y también la crítica se ha vuelto más compleja, más porosa y menos elitista, ¿no? Porque, bueno, el privilegio, hacer la crítica desde el privilegio significa que te estás dirigiendo a los privilegiados. Entonces, pues afortunadamente han llegado las redes sociales y ya el mundo se ha inundado de otras miradas y de otros lectores y lectoras que también querían ver a gente que veía las películas haciendo una cola, tomándose una ensalada de tupper
Y En una la taberna. claro, la inteligencia no, afortunadamente está mucho mejor distribuida que la clase business. ¿Y qué opinas de que ahora hay un aluvión de influencers yendo a todos los festivales y demás? Bueno, muchas veces los influencers que van a los festivales van patrocinados por marcas. Ujú. Entonces, si el influencer o la influencer que va a hablar de cine y No, eso no pasa. pues No, entonces eso a no mí pasa, no me María. importa. O sea, a mí si va una influencer, yo los he visto en San Sebastián, que iban a ponerse el rulo Es que en lo el llevamos hotel, muy mal. pues Sí. entonces dices, pues hija, fenomenal, te están dando pasta por ponerte el rulo. Yo no siento, ya te digo que a mí no me, yo creo que no hay que tener miedo a la inteligencia joven, o sea, la inteligencia tiene que ser siempre bienvenida. Esto es petrodólares, entonces eso para mí se queda en otro lado, porque evidentemente mi audiencia no espera de mí que me ponga rulos. Ya. O Esperan sea, tu bueno, crítica, aparte no podría. lo que vas a decir. Claro, entonces no hay que tener, o sea, yo digo, me parece fenomenal. Y hay gente buenísima haciendo TikTok. Y entonces digo, a lo mejor se están perdiendo a los buenos influencers, a los buenos críticos Sí, de, por traernos a gente de moda hablando claro, de... Ya, de totalmente. chorradas. Entonces dices, pues Sí, bueno, tal Totalmente. cual. Pues si te parece, María, acabamos la entrevista con una serie de preguntas cortas para que nos respondas lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? La primera es el festival de cine donde más postureo has visto, en Cannes. ¿vale? Anécdota más surrealista que te ha pasado en una alfombra roja. Pues ver en el Festival de Cannes los fotógrafos van vestidos de smoking y a veces hacía tanto calor que por debajo van con unos pantalones cortos que a veces dices, ese chico va en calzoncillos". Ostras, una respuesta que te haya dado un entrevistado y que no te esperabas. Muchas. Muchas, muchas. O sea, los entrevistados son un pozo sin fondo de sorpresas, pero todas, si son raras, mejor. La entrevista en la que un famoso te mintió y tú lo estás sabiendo. ¿Te ocurre saber que te está mintiendo y Están tú? mintiendo continuamente, pobrecillos. O sea, les estás preguntando, o sea, alguien, bueno, de hecho, Paco Plaza, el director, decía que cuando estaba promocionando REC se aburría tanto que empezó a inventarse que había sido torero. Y eso me parece, de hecho, yo a veces pediría, por favor, cuéntame una mentira que decía en la película para ver si nos divertimos, porque a veces también los pobres repiten lo mismo y entonces digo, yo preferiría una buena mentira. Ujú. El mayor error colectivo de la crítica española en los últimos años. Para ti. Claro. El colectivo, de hecho me parece... Con los premios, por ejemplo, cuando se dan premios, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? O con alguna crítica que te hombre, haya yo parecido creo muy que injusta. Alcarrás en los Goya, yo creo que Carla Simón ha sido, no es todo lo apreciada que debería ser en este país. Yo soy mucho más, o sea, valoro mucho más a Carla Simón que mucha parte de la crítica e incluso de su propia industria. Fenomenal. Y hoy día, o sea, para hablar de actualidad de películas actuales, Sirat los domingos o ¿cuál era la otra que vimos? O Romería. Entre esas tres, ¿con cuál te quedas? Bueno, no puedo decir una cosa. Bueno, a mí yo soy muy de Sirat. Me gusta muchísimo visualmente, me parece una máquina total y absoluta. O sea, me parece cine puro y me parece un desmadre mental total y me gusta mucho el mensaje de que Occidente se ha perdido y va al desierto a hacer el canelo. Me gusta mucho Sirat. Entiendo y me gusta la propuesta totalmente loca. Me gusta la locura, la verdad. Yo los domingos. Yo también, sin duda. Me emociono mucho. Vale, ya vamos a terminar. Bueno, te hemos preguntado, bueno, esta ya la última porque la de zona de confort ya la hemos dicho. Alguien que no haya visto una película en su vida, o sea, partes con un cerebro blanco, no ha visto una película en su vida y le tienes que poner 3. ¿Cuáles son? O sea, yo solamente a esa persona posiblemente no sé, no entendería, le tendríamos que llevar, sería como el buen salvaje, ¿cómo puede estar Bueno, una esto persona? es cine, entonces tienes que meterte en esa historia de una persona que no haya visto ninguna película. Le tienes que decir 3. ¿Cómo nutrimos o qué le quiero meter a esta persona en la Que cabeza? tiene que ver sí o sí. Bueno, pues a mí me gusta mucho Billy Wilder, me parece que tiene como todos los ingredientes de la inteligencia y la ironía.
O sea, yo le pondría un ciclo de Billy Wilder. Ah, el ciclo. El ciclo de Billy Wilder para explicarle lo que ha sido el siglo XX y sus tonterías. Fenomenal. Pues Sara. hasta aquí y muchísimas gracias. ¿Has estado a gusto? Esperemos que sí. Claro que sí, muchísimas gracias a vosotras. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo a Paula Palacios, a La Morada y a todos vosotros por escucharnos.